Sí, hola, 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 hola. Abran sus Biblias en segundo libro de los Corintios, capítulo 4. Qué bendición que podemos estar juntos como iglesia este domingo. Vamos a terminar el capítulo 4 de la epístola de los Corintios, la segunda epístola. Voy a dar lectura al versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios, segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Permítanme orar y que el Señor sea glorificado. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por ser tu pueblo. Y si hay alguien aquí que todavía no es hijo de Dios, yo clamo por la salvación de su alma, clamo para que pueda Jesucristo ser su Salvador, su Señor, y también, Padre, pueda experimentar todo lo que tú eres, tu grandeza, tu amor, tu poder. Gracias por tu palabra en esta mañana, que la podemos abrir con libertad como tu pueblo y la podemos exponer. Te pido que tu Espíritu Santo, con claridad, haga que entendamos las palabras tuyas, para que las podamos aplicar a nuestro corazón y poderlas poner en práctica en nuestra vida. Si alguien esta mañana se siente cargado, turbado, turbada, triste, afligido, yo te ruego que tu palabra pueda producir efectos internos como paz, como calma, como confianza, como seguridad. Y también, Padre, que pueda tu palabra darnos las decisiones que tenemos que tomar. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias a Dios por poder tener este tiempo con su palabra. Estamos concluyendo un gran capítulo donde el apóstol Pablo nos ha dado grandes enseñanzas a través de las vivencias que él tenía en su relación personal con Dios. Lo primero que vimos en los primeros versículos, primeros 6 versículos, es que tenemos un ministerio que se basa en la misericordia de Dios, que nos lleva a los propósitos de Dios, nos enfrenta con la palabra de Dios, nos hace ver nuestras conciencias, nuestros testimonios que tienen que ser limpios. Nos hace ver el Evangelio, el cuadro del Evangelio, para qué es el Evangelio. También el servicio y la nueva creación. Hablando de ese versículo hermoso, que es el versículo 6, esa luz que hizo que resplandeciera y que creara y le diera forma. El domingo pasado vimos que tenemos un tesoro, la segunda palabra, tenemos. Y tenemos un tesoro
Vimos acerca del poder de Dios, de las pruebas y también el cómo para vivir la vida. Y hoy vamos a ver el tercer y último tenemos. ¿Sí? Ahí está en el versículo 13. Pero teniendo, dice el versículo 13, el mismo espíritu de fe. Yo le puse un título al mensaje de hoy, es Tenemos una fe confiada. Ese es el título. Tenemos una fe confiada. Voy a dar la introducción con el versículo 13, para que le prestemos atención al versículo 13. Cuando dice Pablo, pero teniendo el espíritu de fe, está hablando de una actitud y una perspectiva de la fe. No está hablando ahí del Espíritu Santo. Está hablando de la actitud que como hijos de Dios tenemos a la demanda de Dios. Es la actitud de fe que debe pertenecer a cada creyente. Se vive por fe o por vista. Así como Abraham vivió por fe, Lot vivió por vista. Uno vivió por fe y creía, como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la firmeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Había algo que movía el interior de Abraham para avanzar no viendo, viendo. Avanzar obedeciendo a Dios, siendo fiel a Dios, no viendo, viendo. Y estas son las actitudes que vamos viendo de la fe. Uno vive por fe y va obedeciendo a Dios y otro vive por vista. La vida de fe lleva al creyente a ser fiel a Dios. Esa fidelidad es obediencia a su palabra. No hay fidelidad sin obediencia. Y la fidelidad está basada en lo que Dios dice, no en lo que yo pienso, no en lo que yo siento. Muchas veces basamos nuestras vidas en lo que pensamos y sentimos y por eso tomamos decisiones equivocadas, erróneas. Porque nos guiamos por las emociones y no por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es el libro que está por encima de todo. Yo no estoy por encima de este libro, aunque tengo una autoridad espiritual. Yo no estoy por encima de este libro, yo estoy 1000% por debajo de este libro. La autoridad es el libro de Dios, la palabra de Dios. Yo no. Ningún hombre que se pare aquí tiene más autoridad que la palabra de Dios. Solo Dios tiene la autoridad y nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, de su palabra. Pero el que vive por vista no deja que la palabra de Dios sea la que lo guíe, la que le diga lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Hay un corazón rebelde, hay desobediencia. Ahora hay una pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Qué es lo que piensa Dios hoy de nuestra fe hacia Él? Piensa conmigo. Hagámonos juntos esta pregunta. ¿Qué piensa Dios en relación a nuestra fe hacia Él? Esa es un poco la tesis que hoy quiero manejar con nosotros. Quiero que hablemos un poco de esto. Porque Dios piensa cosas acerca de nosotros en cuanto a la fe. El apóstol Pablo aquí está recitando un versículo del Salmo 116, versículo 10, que dice así. Así dice el Salmo 116, versículo 10. Yo creía, dice el salmista, aun cuando decía, estoy muy afligido. Pablo se une a un hombre del pasado diciendo, yo confío en el Dios que ese hombre del pasado confiaba. Yo confío de la misma forma. Yo confío en la aflicción, vean, yo confío en la aflicción. Estoy afligido, decía el salmista, y yo confío en Dios. Porque el verdadero testimonio por Dios se basa en la fe en Dios. Y esta fe viene por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice de ella misma que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La palabra de Dios es la que produce fe. Y esa fe que yo profeso, que yo digo que tengo en Dios y en su palabra, somete mi corazón a la obediencia a Dios. Entonces yo tengo que perdonar a alguien, lo voy a perdonar por la obediencia
a la fe que le tengo a la palabra de Dios y no voy a poner pretexto ni excusa de por lo que me hizo, de por lo que me hace, de cómo me trata, de lo que dijo, porque ahí entonces mi vida está siendo por vista y no por fe. Entonces yo profeso una fe falsa entonces, porque la palabra de Dios no está hallando cabida en mi corazón y no me está llevando a ser obediente. Y Pablo decía esto, porque Pablo nos enseña esto, que nada cierra más la boca del creyente que la incredulidad. Y quiero unir en esta mañana esto. No solamente cierra la boca del creyente, sino endurece el corazón del creyente, porque la misma palabra, que es como fuego que derrite la mantequilla, endurece el barro. Y hay corazones que escuchan y escuchan y escuchan y se quebrantan y se quebrantan. Pero hay corazones que escuchan y escuchan y se endurecen y se endurecen. Porque es un tema de fe. Es un tema de fe. Y la fe nos lleva a ser fieles. Nos lleva a ser fieles. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Zacarías ahí en Lucas capítulo 1? Cuando dudó de la palabra de Dios, dice Lucas 1:20, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. No creyó las palabras de Dios, eso les cerró la boca. Por eso muchos no hablan, por eso muchos no cantan con gozo, con júbilo, por eso muchos no comparten de su fe, porque hay incredulidad en el corazón. Ahora, yo te pregunté qué piensa Dios de tu fe hacia Él. Pero ahora quiero que veamos un argumento importante en la Escritura, porque esa es mi tesis. Mi tesis es la fe que profesamos, la fe que decimos tener. Y en esta mañana que tenemos que decidir tener. Pero, ¿qué piensa Satanás de nuestra fe? No solamente qué piensa Dios de nuestra fe. ¿Qué piensa Satanás de nuestra fe? Y saben, hay una historia en la Biblia que nos va a mostrar la tesis de Satanás en cuanto a esta pregunta. ¿Cuál fue la tesis de Satanás cuando se presenta en la presencia de Dios y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job? Vean por favor Job capítulo 1. Y vean la tesis que le presenta Satanás a Dios acerca de Job. Vean esto que es interesantísimo aquí. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Vean la pregunta que le hace Satanás a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿te teme porque tú eres Dios? Vean lo que dice Satanás. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Esto le dijo Satanás a Dios acerca de Job. La tesis de Satanás era esta: la gente te ama por lo que tú les das, no por lo que eres. Eso le decía Satanás a Dios. No creen en ti sinceramente, sino por conveniencia. Porque los bendices. No te temen por tu carácter, sino porque los ayudas. Y en esta historia de Job, que es asombrosa y es maravillosa, donde Dios permite que Job sufra, el justo Job sufra, donde fue tocada la familia de Job, donde fue tocada la prosperidad de Job, donde fue tocada la salud de Job, donde fue tocado el honor más alto que un hombre pueda tener, que si un hombre está casado, una de las cosas peores que puede haber en la vida de un hombre es que a la mujer le falta el respeto. Y la mujer de Job le faltó el respeto. No le dio honra, no lo honró, deshonrando la fe de Job. Porque le dijo, si tanto crees en Dios, maldícelo y muérete.
Esa es la solución. Eso fue lo que la mujer le dijo. Y aquí vemos un cuadro de los evangelios que hoy se predican alrededor del mundo. Un cuadro de comodidad, un cuadro del principio de la retribución. De que te tiene que ir bien porque vienes a la iglesia. Te tiene que ir bien porque lees la Biblia. Te tiene que ir bien porque temes a Dios. Y sí hay pasajes, como el Salmo 1, que habla del hombre bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo. Sí está ese principio. Pero entonces la vida de Job, entonces la vida de Pablo, entonces la vida de nuestro mismo Salvador. O sea, ¿que estaban mal ellos? ¿Estaban en pecado porque estaban pasando por pruebas? No precisamente al justo le va bien y al malo le va mal. Pero una de las cosas que tenemos que entender en esta mañana es por qué estamos hoy aquí. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque internamente profesamos esta fe donde yo le digo a Dios que creo en Él porque sé que Él me va a bendecir. Sé que Él me va a prosperar. Sé que Él me va a cuidar. Intrínsecamente está ese juego interno. Está esa falsa fe. Porque ¿qué pasaría si hoy Dios permite que tú seas probada o que tú seas probado? Acá tengo mi amor, gracias. Gracias, Ángeles. ¿Qué pasaría si hoy Dios permite que tu salud sea afectada? Yo estoy ministrando a unas personas donde su esposo desde el mes de febrero fue diagnosticado con cáncer y de vuelta ahora hace un mes volvió a aparecer el cáncer y está con quimios. ¿Qué pasaría si hoy Dios permite que tú seas probado por la enfermedad? ¿O qué pasaría si hoy Dios permite que tú sufras necesidad económica, no tengas la provisión suficiente para vivir? ¿Qué podemos pensar muchos? Dios lo está castigando porque está obrando mal. Y si te va bien, no, Dios lo está bendiciendo porque seguro que está haciendo las cosas bien. Ese es el principio de la retribución y no precisamente eso es bíblico. Y quiero aclarar algo. Cuando hablo de Job, hablo de un hombre íntegro. Hablo de un hombre temeroso. Hablo de un hombre que hacía sacrificios por sus hijos. Hablo de un hombre espiritual. Cuando hablo del apóstol Pablo, hablo de un misionero, de un predicador de la palabra de Dios, de un evangelista, de un hombre que amaba las almas. Cuando hablo del Señor Jesús, hablo de un hombre abnegado, un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy hablando de 3 personas que estaban involucradas en la voluntad de Dios, en serle fiel a Dios. Miren la prueba de fe de la vida de Job, la prueba de fe. Con este versículo, Dios quiere hablarnos en esta mañana. Job capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15. Acá está la prueba de fuego. Porque Job debía dar respuesta de que él amaba a Dios sinceramente. ¿Cómo es que Job demostraría que amaba a Dios? Piensa conmigo. ¿Cómo es que Job le iba a dar en la torre a la tesis de Satanás? Job te teme porque tú lo bendices. Job te teme porque tú lo prosperas. Job te teme porque tú lo ayudas. Y vean lo que dice Job capítulo 13, versículo 15. Acá está la prueba de fuego de la fe. ¿Cómo es que demostramos que realmente le creemos a Dios? Aunque Él me mate, en Él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de Él. Acá está la prueba. Acá demostramos nosotros si realmente le creemos o no le creemos a Dios. Si Dios decide quitarnos la vida,
Si Dios decide que hasta aquí ha llegado nuestra vida, hasta hoy, ¿cuál va a ser la actitud de nuestro corazón? Porque lo que quiero decirte en esta mañana para cerrar esta introducción es que no todos los creyentes han de ser maestros y predicadores, pero todos hemos de ser confesantes de nuestra fe. Todo el que tiene fe tiene un testimonio que dar ante Dios. Si tú tienes fe de que Dios es veraz, de que Dios es real, de que Jesucristo salva, de que Jesucristo perdona, de que el Espíritu Santo mora y hace habitación, templo de nosotros, de que la palabra de Dios es la verdad y no hay otro libro más veraz que la palabra de Dios, y que estás dispuesto a entregar tu vida, si es necesario, a morir, entonces tú tienes que dar un testimonio de tu fe. Pero a veces nuestros testimonios dejan mucho que desear, porque cuando alguien nos ofende, no perdonamos. Y enseguida ponemos a Dios en la balanza. En la balanza. Si tú me das, yo voy a responder. Si tú me respondes, yo voy a hacer. Entonces lo que hacemos es esto. Traspasamos la religión a la relación. Porque eso hacíamos antes en la religión. Íbamos de rodillas a tales lugares. Cumplíamos tales o cuales votos para que Dios sanara a nuestros hijos, para que Dios nos proveyera un trabajo. Y dejábamos de tomar alcohol porque queríamos que Dios nos cumpliera todo lo cual deseo. Entonces manejamos a Dios de una manera no bíblica. Y eso no es fe. Eso no es fe. ¿Qué testimonio tienes que dar hoy de tu fe en Dios? ¿Qué es lo que hoy Dios te está pidiendo? Que le creas a Él, para que le seas fiel. Miren, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve de cada uno de nosotros si somos fieles? Dios no ve la cantidad de números aquí. Dios no ve cuántos somos aquí. Dios ve si los corazones aquí están siendo fieles a Él. Solamente Dios te pide que seas fiel. Y no importa si aquí en esta mañana hoy fuésemos 5 personas o 3 personas, no importa. Lo importante de la fe es la fidelidad. Es que seamos fieles. Y cuando vamos a Corintios capítulo 4, desde el versículo 13, Pablo estaba afirmando que su fe le dio la victoria sobre todas las pruebas. Porque Pablo pasó por diferentes pruebas. Y su fe, por eso es una fe confiada. Una fe confiada, una fe segura, una fe con certeza. Vamos a ver certezas que tenía debido a su fe, certezas. La primera, estaba seguro en la esperanza, versículo 14, del capítulo 4 de 2 de Corintios, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Si Jesucristo ha vencido la muerte, ¿por qué temer a alguna otra cosa? La muerte era, gracias a Dios, el principal enemigo. Y Jesucristo la venció. Entonces estamos del lado de la victoria. Y por eso la seguridad de la esperanza. La iglesia primitiva promovía, presumía, vivía por esto. Porque Jesucristo había resucitado de los muertos. Y ya nada más había más importante. No había otra cosa que vencer que no haya sido vencida. Y Jesucristo lo hizo. Y Pablo aquí nos está diciendo esto. Si no estamos preparados para morir, en realidad no estamos preparados para vivir. Porque la muerte para un hijo de Dios es el encuentro con su rey, con su padre, con su pastor. Y la vida para muchos es vivir. Es eso, quieren vivir. Pero no quieren vivir bajo un propósito que Dios establece en su palabra. Quieren vivir para lo que este mundo dicta que es el propósito. Viajar, comer,
estar con relaciones interpersonales, tener hijos, comprar. Ese es el propósito. Pero ese no es el propósito que dictan las Escrituras. Si vemos aquí el apóstol Pablo, ¿en qué estaba involucrado el apóstol Pablo? En transmitirle a una iglesia que estaba dividida, a una iglesia dividida, a una iglesia carente de amor, a una iglesia carnal, a una iglesia que le creía a falsos maestros y que se iban tras la mentira. ¿Dónde estaba la verdadera seguridad, la verdadera certeza? Y estaba y está en la resurrección. Por eso la esperanza de la resurrección a Pablo lo guardó de desmayar, de desanimarse, de deprimirse, de acobardarse de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñando que la esperanza que tenía era una esperanza bien fundada. Porque Cristo había resucitado y Cristo es la cabeza. El Padre con su poder resucitó a Cristo de entre los muertos. Y si resucitó a la cabeza, por supuesto que va a resucitar el cuerpo. Porque la palabra de Dios dice, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Ves dónde está aquí la seguridad? La seguridad está en la esperanza. Pero en segundo lugar, estaba seguro en la gracia. Versículo 15. Déjenme nomás mencionar dos cosas del versículo 14. Cuando dice la frase ahí, bueno, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Y dice con Jesús. Vean eso, por favor, en sus Biblias, con Jesús. Ahí está hablando de una unión a Jesús. Estamos unidos a Cristo. Y esto es una verdad del bautismo. Cuando nos bautizamos, estamos demostrando que estamos unidos a Cristo, a lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso ese paso de obediencia. Pero la segunda frase dice, y nos presentará futuro. ¿Nos presentará cómo? Junto con ustedes. ¿La esperanza de qué? De que seremos reunidos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Quiénes? Su pueblo, su iglesia. Todos los que hemos profesado fe en Jesucristo. Y por eso vivimos. Pablo alentaba a la iglesia perseguida a alentarse los unos a los otros con esto, la esperanza de estar un día con Cristo. ¿Es hoy esa tu esperanza? ¿O que cambiemos de presidente lo más rápido posible? ¿Es esa hoy tu esperanza? ¿Estás esperando la venida de Cristo? ¿Te estás preparando para la venida de Cristo? ¿Estás anunciando al Cristo que va a venir por su iglesia? ¿O que en un momento va a decir, ven conmigo a mi presencia? Versículo 15. Estaba seguro en la gracia. Hermoso versículo. Dice el versículo 15. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Este versículo se puede comparar con Romanos 8:28 que dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque tenemos que entender que delante de Dios nuestros sufrimientos no son desperdiciados. Dios los usa para ministrar a otros y para que su nombre sea glorificado. Y tenemos que preguntarnos con este versículo 15, ¿cómo se glorifica a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios se glorifica? ¿Cómo es que Dios recibe la gloria? ¿Cómo es? A través de la gracia abundante que obra para salvación. Porque hay una gracia que opera, está trabajando todo el tiempo. Es impresionante. Como veíamos en los versículos, por ejemplo, el versículo 10, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Y ven el para qué de llevar la muerte de Jesús. Para que también que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y en el versículo 11 lo voy a volver a repetir. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Y acá acaba el para qué. Para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y eso es gracia, una gracia que opera, una gracia que trabaja, una gracia que va haciéndonos morir a nosotros mismos. Matar la carne en nuestras vidas, el egoísmo, la envidia, la competencia agresiva, la carnalidad, el orgullo, la arrogancia. Nos va haciendo matarlo, morir, separarnos de todo eso. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios, de un hombre con carácter, de un hombre con justicia, de un hombre con amor, de un hombre con rectitud, se vaya manifestando en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestras decisiones. ¿Cómo es que Dios se glorifica? A través de vidas así. Vidas que van reflejando a Jesús. Vidas que van reflejando el obrar de Jesús. Eso es la gracia, una gracia que opera, una gracia que obra. Porque Pablo, así como se unió al salmista David, también Pablo se unió al mismo Salvador, al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículo 35. El Señor Jesús decía: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos, quédense con esta figura, alcen sus ojos. Esto es muy importante en estos pasajes de aquí. Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Porque Jesús veía algo que sus discípulos no estaban viendo. Y eso nos pasa todo el tiempo. Que Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y que Dios quiere mostrarnos cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta. Por eso Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4: el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. Cuando la Biblia dice hombres, dice mujeres, dice niños, dice jóvenes, dice papás, mamás. Pero la salvación es individual. Ahora tenemos que pensar, si Dios quiere que seamos salvos, ¿de qué quiere Dios que seamos salvos? ¿No te parece que yo sería extremadamente egoísta, y lo soy, y perverso, y lo soy, si solamente mi interés sea que Dios me salve del infierno y listo? Qué perverso sería, como un salvo. No, porque Dios quiere salvarme no solamente del infierno, sino de mí mismo, de vivir para mi propia vida, para mis propios beneficios, para mis propios placeres. Dios me quiere salvar, Dios me quiere rescatar de mí mismo. Y quiere hacer una salvación, quiere hacer un rescate, quiere redimirme. Y quiere verdaderamente hacerme libre, darme la libertad. ¿De qué? De que yo no sea esclavo de mí mismo, sea solamente un siervo de Él, para su gloria, y viva solamente para su gloria. Porque en este versículo vemos un cuadro extraordinario. Mira, vemos la gracia, pero también vemos la acción de gracias. Y también vemos el efecto de la gracia y de la acción de gracias, que es la gloria para Dios. ¿Lo ves? Por eso yo me pregunté, ¿qué provoca un desbordamiento de acción de gracias en Dios? Porque el texto dice el texto, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, vean cómo termina, haga que las acciones de gracias, muchas maneras de agradecer, abunden para la gloria de Dios. Pensemos, ¿de qué manera tú y yo podemos decirle a Dios que estamos agradecidos? Como iglesia,
como familia, como individuo. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que estoy agradecido porque me dio de su gracia, porque me perdonó, porque me dio salvación, porque yo estoy seguro que tengo esperanza y que si hoy me muero tengo un encuentro con Él y voy a estar con Él por la eternidad? Y por eso vivo, por eso estoy tranquilo, por eso tengo calma, por eso tengo paz. Y Dios permite una prueba en mi vida, voy a estar preparado porque tengo esto. Tengo este argumento seguro y firme en mi alma. Esto es fe, esto es fidelidad, esto es certeza, esto es seguridad. No lo veo, pero lo creo porque lo veo. ¿Qué es? ¿Qué es? Terminé la pregunta. Estuvo un poquito larga. ¿Qué es? Acá está, mirá. Me encantó esta frase. Llévatela esta mañana. Me encantó. Esta es la frase. Gracia que se está extendiendo por medio de muchos. ¿Sí la viste? La gracia que se está extendiendo por medio de muchos. De esa manera, yo soy un hombre agradecido con Dios. Cuando la gracia pasa a través de mi vida y se extiende, y doy gracia. Porque recibo gracia y el principio se vuelve a repetir. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si en esta mañana te falta gracia, Dios te la puede dar. Porque Dios da a montones de su gracia. Él está muy interesado en demostrarnos eso. Pero Pablo estaba seguro en las pruebas. Estaba seguro en la esperanza, estaba seguro en la gracia, estaba seguro en las pruebas. Versículos 16 y 17. Por tanto, pensando en esto, no desfallecemos o no desmayamos, o no nos desanimamos, o no nos deprimimos, o no somos cobardes, dice Pablo. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera. Esas dos palabras a mí me llamaron la atención de Pablo. ¿Leve? ¿Pablo leve? Pablo fue apedreado, Pablo fue lacerado, Pablo estuvo casi muerto, perseguido, se la vivía en la cárcel. ¿Leve? Impresionante, ¿eh? Que Pablo ponga esto. Y pasajera, se la vivía en medio de pruebas. No salía de las tribulaciones el apóstol Pablo. Quiero que pienses en algún momento imaginándote el apóstol Pablo en Cancún. ¿Te lo imaginas en Cancún? No te lo imaginas al apóstol Pablo en Cancún. Ni en Venecia, paseando, conociendo su máximo, que era conocer Roma. No conocer Roma, llegar a Roma. Por la causa del Evangelio. Y que llegó. Pero vean cómo termina el versículo 17. Dice, leve y pasajera, tribulación, aflicción, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Déjenme leerles, por favor, el capítulo 6, versículo 4, para que nuestra mente se abra un poco más. Aquí, 2 Corintios 6, versículo 4, el versículo 10. Dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra, de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! ¿Qué literatura? ¿Dónde vas a encontrar una literatura más clara, más pura, más real para explicarte el porqué y el para qué de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, en las que un hombre, por decidir creer en un Dios que es fiel y que nos pone a prueba,
para ver qué tanto nosotros decimos que creemos en Él y estamos siendo fieles, escribe esto. En el capítulo 11, versículo 23, vamos a ver algo similar. Vean lo que dice, versículo 11. Capítulo 11, perdón, versículo 23. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, con frecuencia sin comida, en frío y en desnudez, dice Pablo. Y yo me desanimo cuando alguien no viene a la iglesia. Yo, Pablo. Pablo. Eso me desanima a mí. Y yo lo veo a él, qué miserable que soy. Eso no es una prueba. Eso no es una prueba. ¿Por qué te desanimas? ¿Qué cosas te desaniman a ti? Si nosotros sopesáramos realmente las pruebas que vivimos, muchas veces no son pruebas, son consecuencias. No son pruebas mandadas por Dios, son consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de temor de Dios y de obediencia. Este versículo 16 y 17 se compara con el capítulo 3, versículo 18, que Pablo dice así: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu, por el Señor, el Espíritu. Porque eso es lo que hace la prueba. La prueba me pone en un proceso a mí, en un proceso en donde Job decía, capítulo 23, versículo 10, versículo clave en el libro de Job: Él me probará y yo saldré como oro. Eso hace la prueba de Dios en mi vida, produce cosas, me pone en un proceso donde va generando largura de diferentes cosas, de ánimo, de motivación, de entusiasmo, de confianza, de esperanza. Y acá está una de las claves del proceso que debe involucrar la prueba, y es el proceso de renovación espiritual. Es lo que dice aquí Pablo, que el hombre interior dice que se va renovando, se renueva de día en día. Y es lo mismo que dijo Pablo en Romanos 12, versículo 2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, comprueben, se den cuenta de cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hay algo interesante en la prueba de Job, que en un momento sí se desubicó. Sí se desubicó y se pasó de la raya. Pero quiero que entiendas algo. Y no vamos a juzgar a Job ni a nadie que pase por pruebas como las que Job pasó o las que Pablo pasó. Imagínate a una persona que durante una semana no duerme. Va a empezar a decir algunas cosas que quizás no sean un poco coherentes en su fe. Por supuesto que sí. Hubo un hombre pastor fiel al Señor que tuvo una enfermedad y que él quería ir al campo misionero. Y no fue al campo misionero. Y se tuvo que quedar postrado en una cama. Y Dios quería que sea fiel en una cama, no fiel en el campo misionero. Porque así actúa Dios, y yo no voy a cuestionar las obras de Dios. El tema es que tenemos que ser fieles a Dios, donde Dios nos ponga.
Si es en una cama, en un hospital, enfermos, o si es en el campo misionero, o si es en este púlpito, o si es en mi cama, o si es en el coche, o si es en el trabajo, o si es al despertar o al dormir, tengo que ser fiel a Dios, santo, justo, recto, temeroso, obediente, amoroso, que brote la gracia de Dios de mi vida. Eso lo hace solamente el proceso de renovación en mi vida. Y para Pablo esto era un incentivo más contra el desmayo que podría causar el deterioro constante que las penalidades causan en el hombre exterior. Solamente pongámonos a pensar, todo lo que leímos, ¿cómo afectó el cuerpo de Pablo? ¿Cómo lo afectó? Imagínense nomás. Y a veces nosotros le tememos a las patitas de gallo, ¿no? Ay, ya tengo 3. No importa, eso no importa, porque tu mirada no está puesta en esto, porque tu peso no es tu cuerpo. Y es importante cuidar el templo, sí, porque es templo del Espíritu Santo. Pero el enfoque no es el cuerpo como tal, sino la justicia interna, la rectitud interna. Y para Pablo eso era importante. Mientras veo como el hombre exterior se va corrompiendo, el interior, la personalidad invisible, vivificada por la gracia del Espíritu Santo, se va renovando progresivamente en un proceso inverso. ¿Por qué? Porque este externo se desgasta, pero el interno se renueva y cada vez puedo ser más joven. Ahí te va. ¿Lo quieres o no lo quieres eso? ¿Lo compras o no lo compras? ¿Lo crees o no lo crees? De eso se trata. Anoté una frase que me llamó mucho la atención. El deterioro del hombre exterior en el impío, en el hombre que no cree en Dios, que no teme a Dios, es un espectáculo que provoca melancolía. Porque es el deterioro de todo. No solamente externamente se va deteriorando, sino internamente. Se marchita, se amarga cada vez más, se empobrece cada vez más. Es el deterioro de todo, de todo. En el cristiano no llega a tocar la vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es la fe que profesamos. Y es como Jesús dijo en Juan 4:14b, que es un alma y que de esa alma brota un manantial de agua que brota para vida eterna. De esta alma, de este interior. Porque cuando vives por fe en Cristo, logras la perspectiva correcta respecto al sufrimiento. Cuando vives por fe en Cristo, la perspectiva del sufrimiento se vuelve una bendición, no una maldición. Veamos los contrastes que Pablo pone aquí, miren. Dice el versículo 17, dice así los contrastes, véanlo, leve. Esa palabra leve en el original significa una pequeñez insignificante. Algo leve, es algo pequeño e insignificante. Wow, Pablo, qué impactado que estoy contigo. Tribulación o aflicción significa presión intensa que él vivía al vivir las pruebas. Pero ¿cómo lo veía? Como leve. ¿Cómo lo veía? Como pequeño e insignificante, que lo azoten, que lo encarcelen, que sufra naufragios, que sufra abandonos. Lo veía como leve. ¿Por qué lo veía como leve? ¿Por qué? Pablo dice y habla ahí de un peso de gloria. Habla de algo momentáneo, de algo eterno. Habla de algo que obra no en contra nuestra, sino que obra a nuestro favor. Porque quiero que entiendas en esta mañana que Pablo estaba escribiendo con los valores de la eternidad a la vista. Pablo no escribía a los corintios pensando en los corintios.
pensando en el mundo en el que Pablo vivía. Pablo escribía pensando en los valores eternos que tenía a la vista, porque él vivía por fe y no por vista, por fe. Pero no solamente Pablo estaba seguro en la esperanza, en la gracia, en las pruebas, sino, para terminar, estaba seguro en lo eterno. Y es interesante aquí algo. Dice Pablo en el versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es temporal. Costó una lana. Y ahí después hacemos cuenta, no te preocupes. Eso es temporal. Pero eso pasó porque Dios es soberano. Yo lo necesitaba. ¿Saben por qué? Porque cómo nos molesta cuando nos pasan cosas en lo material. ¿Sí o no? ¿Cómo nos enojamos cuando las cosas materiales son afectadas? Pero Pablo estaba seguro en lo eterno. Pablo muestra aquí un optimismo que lo estimulaba constantemente a esto, mirá, por favor, a tener la mirada fija en la gloria celestial, cuyo peso de oro, no de plomo, no le hace bajar la mirada, lo hace pensar de tal manera que no hay tribulación capaz de compararse con la gloria eterna. Acá está la respuesta, ¿ves? Acá está la respuesta al argumento de la fe, a la tesis de la fe, al entendimiento de la fe. ¿Dónde tenemos la vista? ¿Dónde está colocada nuestra mirada? Por eso somos creyentes inconstantes. Por eso somos creyentes que la primer crisis, por más chiquitita que sea, yo me tumbo, yo me desanimo, yo me deprimo. Y empiezo a arrastrar la cobija, porque no tengo la mirada en lo eterno, sino en lo temporal. No tengo la mirada en el Salvador, sino en los hombres. Y ahí es donde hay tanto para hablar aquí, tanto para hablar, tanto para que pensemos juntos en esta mañana. Por eso Moisés tenía esta perspectiva. En Hebreos 11:26 dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés no miró lo que el faraón le podía dar y lo que vivió y experimentó, porque estuvo en el palacio. Fue educado de las mejores maneras Moisés. Por eso vemos un Pentateuco tan bien escrito. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, por un hombre preparado, así como Pablo, un hombre bien preparado, bien capacitado, pero que no colocaron los ojos en esa preparación o en esos seres que lo ayudaron a prepararse, sino en los propósitos soberanos de Dios, que Dios permitió que Moisés no fuese asesinado. Dios permitió que fuese salvado y que fuese recogido, que fuese sacado de las aguas para ser colocado en el palacio, pero por un propósito momentáneo, porque después Dios lo quería usar para cosas más grandes, para sus designios, para sus propósitos, para sus planes. Y por eso Moisés tenía la vista en donde tenía que tenerla. Porque quiero decirte en esta mañana, para darte esperanza, si estás pagando el precio por servir a Dios, por ganar almas, por vivir en santidad, por ser íntegro, te quiero decir algo, toda tribulación en esta vida es leve, ligera, sin peso, momentánea, temporal y transitoria.
Y si Dios te permitió en su soberanía estar en una prueba, alaba a Dios, agradece a Dios, porque no te va a faltar su gracia, porque Dios te dejó su palabra. Ese hombre que estaba en una cama y que murió en una cama, empezó a leer salmos y salmos y salmos, y los salmos fueron motivo de consuelo. ¿Sabes que hay más salmos de lamento que de alabanza? Porque a veces queremos que en la iglesia solamente sean momentos donde todo sea felicidad, donde no me digan nada que me incomode, que me hagan sentir mal. No venimos a la iglesia para estar cómodos. No venimos a la iglesia para estar felices. No venimos a la iglesia, no nos congregamos como cuerpo de Cristo para sentirnos bien. Ahí no está la fe, ahí no está la fidelidad. Estoy alimentando un oído que ya fue alimentado durante una semana con el yo y el yo y el yo. Venimos aquí para saber cómo piensa Dios, qué quiere Dios de mi vida, qué es creerle a Él, qué es demostrar que le creo a Él. Y quiero decirte algo en esta mañana: tú no necesitas hacer nada, ni yo, para ser amados más por Dios. Dios nos ama y punto. Igualmente para los niños, mi amor, te portes mal o te portes bien, tu papá siempre te va a amar. Y tu mamá también. Quiero que entiendas esto: portarte bien es una bendición para ti. Portarte mal, te va a pasar cosas que tú vas a ser la afectada. No tanto tu papá y tu mamá y tu papá van a sufrir porque te aman. Pero eso no va a cambiar su amor. Nunca va a cambiar su amor. Te lo pongo en mi caso. Yo me porto bien, no para que Dios me ame más. Dios me ama, así como soy. Yo me porto bien porque a mí me va bien cuando me porto bien. Yo me gusta portarme bien, me hace bien portarme bien. Y la desobediencia de una u otra forma ha traído consecuencias. A mi corazón no he tenido paz muchas veces, porque sé que Dios piensa de una forma y yo estoy actuando de otra. Y ahí es donde tu papi te demuestra lo que piensa, tu mami te demuestra cómo piensa. Y que siempre los papás y las mamás, como Dios, van a querer lo mejor para nosotros. ¿Alguien piensa lo contrario aquí? Pero puede ser en esta mañana que alguien piense lo contrario. Y es válido que alguien piense lo contrario. Quiero que entiendan eso en esta mañana. Porque Dios no quiere personas que digan sí, 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 y después se dan la vuelta. Y a la hora de decir, a ver, el mensaje de hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el mensaje? Tengo que ir y pedirle perdón a una persona. Tengo que ir y pagar una deuda. Tengo que ir a mi momento privado y buscar arrepentirme de esto que estoy practicando en mi vida, que me esclaviza. Me voy a arrepentir de corazón. Y voy a dejar esto para la gloria de Dios. Así que, miren, para concluir, quien tiene la mirada fija en lo eterno, aunque no se ve, no apegará su corazón a lo temporal, por mucho que se vea. Quien tiene la mirada fija en lo eterno, aunque no se ve, no apegará su corazón a lo temporal, por mucho que se vea. Y por eso tenemos que prepararnos para morir. Prepararnos para morir. Yo no merecía vivir, no merezco vivir. Cumplí 47 años. Y yo no merezco la vida. Pero tengo que alabar a Dios por estos 47 años. Y si Dios decide tocar mi cuerpo, tocar mi salud, bueno, yo tengo que agradecer por los 47 años que me dio. Y el que vivió un mes. Y el que partió en el primer día de su vida, lo mismo. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es soberano, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Y Dios no es bueno porque me permite vivir 100 años. No, eso está mal. Eso no lo enseña la Biblia.
Dios es bueno porque es bueno y punto. Viva 100 o viva 48, o viva 47, o viva 30, o viva 15. Preparémonos para morir. ¿Cómo te preparas para morir? Viviendo por fe, viviendo fiel, sabiendo enfrentar las pruebas, sabiendo vivir la vida que Dios quiere. Porque la vida que Dios quiere es una vida de fe, una vida de fidelidad, una vida de confianza en Él. Amén, iglesia. Amén. Oramos. Si alguien en esta mañana no cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero pedirte que tú ahí con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado conmigo, hagas esta oración. Si ya la hiciste, no tienes que hacerla otra vez. Pero si nunca le pediste a Dios que te perdone los pecados, que te salve por medio de su Hijo, que necesitas paz y perdón y vida eterna, hazlo ahora conmigo en estos momentos y dile así a Dios: querido Dios, perdona mis pecados. Dios, me acerco a ti que eres santo y yo un pecador o una pecadora, y te pido perdón. Gracias porque me ofreces perdón. Gracias porque me ofreces paz en tu Hijo Jesucristo. Necesito que Jesucristo venga a mi vida y me salve. Jesucristo, ven a mi vida. Dile: Jesucristo, ven a mi vida, te necesito, sálvame, perdóname. Trae tu paz a mi corazón. Jesucristo, quiero tener una relación personal contigo. Quiero conocerte. Quiero confiar en ti. Y dile: quiero confiar en todo lo que tú me digas. Gracias por darme salvación. Gracias por darme la vida eterna. Y si en esta mañana tú oraste esto conmigo, si le pediste esto a Dios, algunas personas que están sirviendo al Señor en esta iglesia, junto conmigo, los demás seguimos con los rostros inclinados y ojos cerrados, queremos saberlo para darle gloria a Dios, para acercarnos a ti y estrecharte la mano y darte la bienvenida a la familia de Dios. ¿Alguien le pidió esto a Dios en esta mañana? ¿Alguien oró conmigo? Levanta tu mano en tu lugar. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más oró en esta mañana? Amén. Gracias a Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana, porque nos enseñas acerca de la fe. De la fe. Una fe que debe estar confiada, segura, firme en ti. Gracias por lo que tú vas a hacer, por tu palabra en todos los corazones aquí presentes, en los nuestros. Porque tu palabra no vuelve vacía. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios.